me han amenazado de muerte porque mi intervención al dar datos, lugares y personas que estaban envueltas en el tráfico humano, entré en una zona de peligro y los traficantes de personas son los que han estado por detrás de las amenazas. José Luis Azcona, obispo de Maralló, está marcado para morir. Este agustino recoleto está en el punto de mira de las mafias por denunciar la explotación sexual de mujeres y niños en el estado brasileño del Pará. Y con él, otros dos obispos también están marcados para morir. El estado brasileño del Pará, en la desembocadura del Amazonas, es uno de los mayores centros de corrupción y violencia institucional del país. También es uno de los que más sufre la deforestación de la selva amazónica al dictado de oscuros intereses económicos. Aquí los poderosos no tiemblan a la hora de llevarse por delante una vida humana o una inmensa extensión de selva. La extensión de la prelatura de Maralló son 83.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente la extensión de Portugal. Si yo quiero ir desde la sede episcopal Soure al centro de la isla, son 2 días y 2 noches navegando con los intervalos que tengo que hacer en los puertos. Tenemos 500 comunidades eclesiales de base. Algunas están, por ejemplo, en breves a 14 horas, 16 horas, 17 horas de la sede parroquial. Y todo en barco. Es una comunicación muy difícil. En toda la prelatura existe el régimen de mareas. 6 horas de marea alta, 6 horas de marea baja. Llevo 25 años de obispo y aún no conozco las 500 comunidades eclesiales de base y nadie puede. La renta per cápita de la prelatura de Maralló, de la que es obispo José Luis Azcona, es la 4ª parte de la media nacional, y más del 40% de sus familias viven por debajo del umbral de la pobreza. El 85% de sus habitantes depende completamente de los programas asistenciales del Estado para sobrevivir. Algunos municipios de Maralló tienen el índice de desarrollo más bajo del Brasil en algunas áreas, como por ejemplo Anayás, Portel hace 4 o 5 años, por ejemplo Melgaço con 50% o más de analfabetismo. En el Parlamento de Brasilia, Monseñor Azcona denunció la explotación de menores en la región de Maralló y acusó con nombres y apellidos a jueces, policías y políticos corruptos. Estamos a 40 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el Canal Sur. La desembocadura o delta del Amazonas son 300 kilómetros desde la punta del Amapá a la punta del Pará, donde nos encontramos. Son 300 kilómetros desamparados por la vigilancia brasileña, no se hace presente ningún barco de la Marina brasileña y por ahí entran y salen realidades humanas tristísimas, como es la realidad del tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de biodiversidad, el abuso ecológico de las reservas del pescado en la misma desembocadura, tráfico de personas a la Guayana Francesa y hasta para Europa. Es verdaderamente una región abandonada, es una cuestión de seguridad nacional de la nación brasileña. Eso es una vergüenza.
Los 3 obispos amenazados por las mafias cuentan con el apoyo incondicional de la Conferencia Episcopal Brasileña, quien avisa a los mafiosos de que cualquier agresión contra estos pastores atenta contra todos los obispos y contra el pueblo al que sirven con celo y coraje. No tengo miedo a viajar solo, a pesar de que algunos ya me advirtieron que estos viajes pueden ser peligrosos, especialmente en la entrada y en la salida del barco. Pero estando dentro no tengo ningún miedo. Creo que el pueblo y Dios son los mejores protectores que puedo tener. Cada vez que los obispos de Brasil se reúnen en Asamblea General, los 3 que están marcados para morir reciben protección policial. Las amenazas suelen producirse mediante llamadas telefónicas, cartas anónimas, correos electrónicos y hasta en artículos de prensa. A los pocos días en el periódico O Globo de Río de Janeiro, mi nombre aparecía entre los marcados para morir, junto con otros 2 obispos del Pará y algunos otros defensores de los derechos humanos, sobre todo de los trabajadores de la tierra. Las actuaciones de Monseñor Azcona en favor de los derechos humanos tienen un largo historial. Ha denunciado repetidamente la lamentable situación de las reclusas en las cárceles, el tráfico de mujeres y la comercialización ilegal de animales y plantas autóctonas, así como las malas comunicaciones en la región. Desde que llegué hace 27 años ya existía el turismo y no se nota un progreso tan evidente. Por el contrario, parece que a pesar de todas las promesas de las autoridades, la realización efectiva de programas de turismo y de infraestructura no está aconteciendo. Las posibilidades de esta playa, que son 40 kilómetros desde aquí hasta la desembocadura, 40 kilómetros de playa enorme, que no es utilizada por nadie, solo por algunos pescadores dispersos, no tiene ningún futuro si no se pone una infraestructura básica. Las localidades de Salvaterra y Soure están separadas por un ramal del Amazonas que recibe el nombre de Paracaguari, con una profundidad de 60 metros. En 1981 hubo un naufragio en el que murieron ahogadas 40 personas. Entre las víctimas se encontraba un misionero agustino recoleto que salvó varias vidas antes de perder la suya. Soure es la capital de la isla y la ciudad más poblada de Marajó. El último censo dice que ya han llegado a los 23.000 habitantes. La perla de Marajó se ha convertido en un importante destino de turismo interior. Los brasileños visitan la capital del búfalo, atraídos por sus inmensas playas y la exuberancia del Amazonas, pero sobre todo por la tranquilidad que se vive en sus calles. No es extraño ver paseando por sus calles búfalos y caballos sueltos como si fueran unos vecinos más de la pequeña ciudad amazónica. Aquí el reloj es un instrumento inútil. El tiempo en Soure no vale absolutamente nada porque es lo que a todo el mundo le sobra. El Seminario Menor San José, situado junto a la Catedral de Marajó, comenzó a funcionar en los años 60 del siglo pasado. Los seminaristas estudian en un colegio público de Soure y completan su educación sacerdotal aquí. Las edades de los 12 chicos que actualmente viven internos en el seminario menor van de los 15 a los 21. La mayoría de ellos viven en comunidades del interior, muy alejados de Soure. Algunos están a varios días de viaje. Es por eso que solo van a casa 2 veces al año, coincidiendo con las vacaciones escolares más largas.
El Seminario Menor San José es uno de los muchos proyectos financiados por los agustinos recoletos. Su objetivo es ofrecer una formación apropiada a los jóvenes marayoaras que sienten la llamada de Dios. Actualmente, la Orden de Agustinos Recoletos sigue financiando íntegramente la formación de las vocaciones nativas en los seminarios de la prelatura de Marayó. En 25 años, con relación a proyectos importantes para la misión, sean seminario mayor, seminario menor, sea barcos misioneros para las parroquias, carros necesarios dentro del ámbito de la ciudad, Dios ha sido muy generoso. El obispo de Marayó es uno de los últimos mecanógrafos en activo. Esta vieja máquina de escribir es una de sus pocas posesiones. Hace 25 años no había ordenadores. En Soure ni siquiera tenían luz eléctrica. Ahora los tiempos han cambiado y en la sede episcopal hay luz y computadoras. Pero los médicos le han desaconsejado el uso de pantallas luminosas debido al glaucoma que tiene en los ojos. Monseñor Azcona es conocido en toda la prelatura como Dom José. El pasado mes de abril celebró sus bodas de plata como obispo de Marayó. Dom José vive la pobreza con una naturalidad poco habitual en un obispo. Dentro de 3 años cumplirá la edad canónica para retirarse. Entonces nombrarán otro obispo. Su preocupación es dejarle algo de dinero ahorrado para que pueda mantener la prelatura. Una empresa nada fácil. La sobrevivencia económica de una iglesia particular como la nuestra es un verdadero milagro. El obispo es el primero que se levanta en Soure. Todos los días antes de las 5 de la mañana, abre las puertas de la catedral por si alguien quiere acompañarle en el rezo. Dom José es un navarro de 72 años. Muy joven entró en el seminario que los agustinos recoletos tenían en San Sebastián. En 1961 profesó en el monasterio granadino de Monachil. Completó sus estudios de teología moral en Roma, donde se ordenó sacerdote en 1965. Durante 5 años fue capellán de los emigrantes españoles en Alemania. En 1985 llegó como misionero a Marayó y 2 años después Juan Pablo II le nombró obispo. La oración es mi vida y procuro que mi vida sea oración. Y la oración es mi vida porque el sentido de la misma es Dios. Y es en la oración donde lo encuentro de un modo más directo y más inmediato. Y es mi vida porque en Dios está también mi pueblo, está el pueblo de Dios, que entra en comunión conmigo y con el mismo Dios en el momento en que me arrodillo, alabo a mi Dios, le pido. Por tanto, yo no tendría sentido, mi existencia sería inútil si la oración no fuese mi vida. Acompañamos a Monseñor Azcona en una de sus visitas pastorales. Para ello tendremos que coger 3 barcos y navegar por el Amazonas durante los 2 próximos días. La primera etapa nos lleva desde el puerto de Camará hasta Belén, capital del estado de Pará. La travesía dura 3 horas, pero no es raro que tarde 4 y hasta 5. Estamos remontando el río y dejando la desembocadura del Amazonas a popa. Tanto el narcotráfico como el tráfico humano aprovecha esa puerta abierta para realizar todos los desmanes y todos los crímenes
posibles. Tenemos noticias de que entran también armas. En concreto sabemos de una ruta que, naciendo en Ámsterdam, de venta de armas, mercado de armas, entra por este delta del Amazonas. La principal preocupación del obispo es que su gente tenga para comer. Parece increíble que viviendo en el Amazonas la gente pase hambre y hasta sed. La falta de agua potable y la escasez de pescado se han convertido en dos graves problemas amazónicos. Una paradoja. El beato Juan Pablo II, en uno de sus últimos encuentros con Monseñor Azcona, calificaba la pesca predatoria en Marajó como un pecado contra Dios, contra los hombres y contra la naturaleza. Por 1 kilo de camarones, por 1 kilo de gambas, se desperdician 7 u 8 kilos de pescado excelente, según estudios de la Universidad Federal del Pará. Cuando recogen las redes con las gambas y el resto del pescado, al hacer la selección, quedándose únicamente con las gambas, el resto del pescado lo lanzan nuevamente para el río o para el mar ya, en la proximidad de la desembocadura, formándose bancos de pescado muerto, toneladas, verdaderas toneladas de carne de pescado muerta, podrida, con un fedor impresionante. La vida austera en la que conviven la pobreza radical y la oración constante hacen de Dom José un ejemplo de vida. Intento acercarme a ese Jesús que me trae todos los sufrimientos, toda la soledad, todo el abandono y toda la sed de justicia de este pueblo de Marajó. Y es en la oración donde yo deposito en las mismas llagas de Jesús los sufrimientos de este pueblo que Dios me ha encomendado. Belén do Pará es la capital del estado. Sus rascacielos no tienen nada que envidiar a los de otras ciudades más cinematográficas. Aquí viven 2 millones de personas. El estado de Pará, en la desembocadura del Amazonas, tiene una extensión equivalente a 2 Españas y media. Para ir de un extremo a otro de la isla de Marajó es necesario hacer escala en Belén. Al atardecer, el obispo vuelve a embarcar. El Bom Jesús tiene 3 pisos para albergar a sus 513 pasajeros. El viaje de Belén a Breves dura toda la noche. En principio son 11 horas, aunque no es raro que dure 14, como en esta ocasión. En los barcos, como en la vida, hay clases. El obispo viaja con el pueblo. En sus 27 años de misionero, jamás ha disfrutado de la cama, el aire acondicionado, la televisión y el baño completo que ofrecen los camarotes de este navío. Sus viajes en barco son un sacramento. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras están llenas de Dios. Quieren ser Dios mismo. Me siento libre para estar con el pueblo a mis anchas, como se dice, comprender los problemas de ellos, hasta durmiendo en la red próxima a los hermanos y a las hermanas. Me acuerdo siempre de Jesús, que se hizo hombre y puso su tienda. Nosotros la red la ponemos junto al pueblo. Viajo solo porque sería un lujo tener una persona a mi lado para acompañarme, para tomar notas. Creo que yo mismo puedo hacer lo que otro podría ayudarme a hacer. En 2009 el gobierno regional reconocía, con una encomienda al mérito, la lucha del obispo Agustino Recoleto contra la pedofilia y el tráfico de menores.
En 2011, el movimiento Derechos Humanos le concedía un premio por denunciar con valentía los casos de violación de los derechos humanos en relación con mujeres, niños y adolescentes. Mucha parte de mi tiempo de obispo está en los viajes, lo cual por una parte es positivo, tengo ocasión de estar con el pueblo, porque de lo contrario no tendría esa comunicación que es necesaria a un pastor. Y por otra, tengo tiempo también para estudiar un poco. Mi oración no es una oración disecada, no es una oración muerta, es una oración en la historia, sufrida y al mismo tiempo llena de esperanza de este pueblo de Marajó. A su llegada a Breves, un agustino recoleto le está esperando. La comunidad de religiosos vive muy cerca del puerto y como el obispo va ligero de equipaje, van caminando hasta la misión. Se trata de una escala muy corta. En unas horas sale el barco que le llevará a su destino. Los misioneros de Portel le han sacado un billete en lo que aquí se conoce como lancha rápida. Es un barco con menos capacidad que hace el mismo recorrido en la mitad de tiempo. Así podrá aprovechar al máximo el tiempo de su visita pastoral. Durante el trayecto, don José se sigue mostrando tal cual es, cercano con el pueblo y preocupado por las situaciones que viven los hombres y mujeres marayoaras. Los agustinos recoletos que atienden Portel han preparado la visita pastoral de Monseñor Azcona con entusiasmo. Las comunidades de base y los distintos grupos pastorales se han contagiado de este espíritu de fiesta. Los abrazos y las muestras de afecto se suceden en una procesión improvisada que lleva en volandas al obispo desde el puerto hasta la iglesia matriz. Aquí, esta tarde, como ocasión da miña visita pastoral á parroquia Nosa Señora da Luz de Portel. Muito obrigado, de todo corazón.
Una vez inaugurada oficialmente la visita pastoral, el obispo empieza con su apretada agenda. Acompañado por un grupo de representantes de la parroquia, acude al ayuntamiento para saludar a las autoridades locales. Pedro, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Y la primera dama también. Monseñor Azcona es siempre muy exigente con los políticos. Desde hace 2 años está denunciando la entrada del narcotráfico en las esferas del poder. Las estimaciones de los que conocen la política municipal calculan que en poco más de 5 años todos los alcaldes de Maralló serán designados por el narcotráfico. Don Pedro, alcalde de Portel, reconoce el importante papel que la Iglesia juega en el municipio. El barrio de Castañeira, a las afueras de Portel, es producto de una invasión. Aquí fueron llegando familias del interior en busca de un trabajo. La pobreza y la violencia son elementos comunes en la mayoría de estos asentamientos. Los agustinos recoletos han abierto una ludoteca con servicio de comedor en el que atienden a 144 niños del barrio. La llegada del obispo es motivo de fiesta en el centro social. Las madres de los pequeños también han venido para agradecer la ayuda que reciben de la Iglesia. El programa del obispo durante la visita pastoral es agotador. Esta noche preside la Eucaristía en la comunidad urbana de San Miguel Arcángel. Junto a él concelebra otro agustino recoleto. La prelatura, con una extensión como la de Portugal, solo cuenta con 7 curas diocesanos y 9 agustinos recoletos. En total, 16 sacerdotes para atender 9 parroquias y más de 500 comunidades eclesiales de base. Los obreros son muy pocos y la mies abundantísima. Las distancias son enormes y los retos complicados. Aún así, don José cuenta con el apoyo de sus colaboradores. Amanece en el Amazonas. El espectáculo es asombroso. Pareciera que estuviéramos asistiendo al inicio de la creación. Como si hoy, otra vez, Dios volviera a separar la luz de las tinieblas. Sale el sol, ilumina el agua, nace la vida. Los seguidores de Jesús no temen a nada ni a nadie, ni amenazas, ni mafias, ni listas de muerte. Saben que el Señor siempre está de su lado. Saben que si algún día les quitan la vida por defender a su pueblo, el Dios de la justicia les resucitará. Y su testimonio iluminará con la misma fuerza que el sol de la mañana. Los misioneros han entregado su vida por amor. Y no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos.
Me han amenazado de muerte porque mi intervención al dar datos, lugares y personas que estaban envueltas en el tráfico humano, entré en una zona de peligro y los traficantes de personas son los que han estado por detrás de las amenazas. José Luis Azcona, obispo de Maralló, está marcado para morir. Este agustino recoleto está en el punto de mira de las mafias por denunciar la explotación sexual de mujeres y niños en el estado brasileño del Pará. Y con él, otros 2 obispos también están marcados para morir. El estado brasileño del Pará, en la desembocadura del Amazonas, es uno de los mayores centros de corrupción y violencia institucional del país. También es uno de los que más sufre la deforestación de la selva amazónica al dictado de oscuros intereses económicos. Aquí los poderosos no tiemblan a la hora de llevarse por delante una vida humana o una inmensa extensión de selva. La extensión de la prelatura de Maralló son 83.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente la extensión de Portugal. Si yo quiero ir desde la sede episcopal Soure al centro de la isla, son 2 días y 2 noches navegando con los intervalos que tengo que hacer en los puertos. Tenemos 500 comunidades eclesiales de base. Algunas están, por ejemplo, en breves a 14 horas, 16 horas, 17 horas de la sede parroquial. Y todo en barco. Es una comunicación muy difícil. En toda la prelatura existe el régimen de mareas. 6 horas de marea alta, 6 horas de marea baja. Llevo 25 años de obispo y aún no conozco las 500 comunidades eclesiales de base y nadie puede. La renta per cápita de la prelatura de Maralló, de la que es obispo José Luis Azcona, es la 4ª parte de la media nacional, y más del 40% de sus familias viven por debajo del umbral de la pobreza. El 85% de sus habitantes depende completamente de los programas asistenciales del Estado para sobrevivir. Algunos municipios de Maralló tienen el índice de desarrollo más bajo del Brasil en algunas áreas, como por ejemplo Anayás, Portel hace 4 o 5 años, por ejemplo Melgaço con 50% o más de analfabetismo. En el Parlamento de Brasilia, Monseñor Azcona denunció la explotación de menores en la región de Maralló y acusó con nombres y apellidos a jueces, policías y políticos corruptos. Estamos a 40 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el Canal Sur. La desembocadura o delta del Amazonas son 300 kilómetros desde la punta del Amapá a la punta del Pará, donde nos encontramos. Son 300 kilómetros desamparados por la vigilancia brasileña, no se hace presente ningún barco de la Marina brasileña y por ahí entran y salen realidades humanas tristísimas, como es la realidad del tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de biodiversidad, el abuso ecológico de las reservas del pescado en la misma desembocadura, tráfico de personas a la Guayana Francesa y hasta para Europa. Es verdaderamente una región abandonada, es una cuestión de seguridad nacional de la nación brasileña. Eso es una vergüenza.
Los 3 obispos amenazados por las mafias cuentan con el apoyo incondicional de la Conferencia Episcopal Brasileña, quien avisa a los mafiosos de que cualquier agresión contra estos pastores atenta contra todos los obispos y contra el pueblo al que sirven con celo y coraje. No tengo miedo a viajar solo, a pesar de que algunos ya me advirtieron que estos viajes pueden ser peligrosos, especialmente en la entrada y en la salida del barco. Pero estando dentro no tengo ningún miedo. Creo que el pueblo y Dios son los mejores protectores que puedo tener. Cada vez que los obispos de Brasil se reúnen en Asamblea General, los 3 que están marcados para morir reciben protección policial. Las amenazas suelen producirse mediante llamadas telefónicas, cartas anónimas, correos electrónicos y hasta en artículos de prensa. A los pocos días en el periódico O Globo de Río de Janeiro, mi nombre aparecía entre los marcados para morir, junto con otros 2 obispos del Pará y algunos otros defensores de los derechos humanos, sobre todo de los trabajadores de la tierra. Las actuaciones de Monseñor Azcona en favor de los derechos humanos tienen un largo historial. Ha denunciado repetidamente la lamentable situación de las reclusas en las cárceles, el tráfico de mujeres y la comercialización ilegal de animales y plantas autóctonas, así como las malas comunicaciones en la región. Desde que llegué hace 27 años ya existía el turismo y no se nota un progreso tan evidente. Por el contrario, parece que a pesar de todas las promesas de las autoridades, la realización efectiva de programas de turismo y de infraestructura no está aconteciendo. Las posibilidades de esta playa, que son 40 kilómetros desde aquí hasta la desembocadura, 40 kilómetros de playa enorme que no es utilizada por nadie, solo por algunos pescadores dispersos, no tiene ningún futuro si no se pone una infraestructura básica. Las localidades de Salvaterra y Soure están separadas por un ramal del Amazonas que recibe el nombre de Paracaguari, con una profundidad de 60 metros. En 1981 hubo un naufragio en el que murieron ahogadas 40 personas. Entre las víctimas se encontraba un misionero agustino recoleto que salvó varias vidas antes de perder la suya. Soure es la capital de la isla y la ciudad más poblada de Marajó. El último censo dice que ya han llegado a los 23.000 habitantes. La perla de Marajó se ha convertido en un importante destino de turismo interior. Los brasileños visitan la capital del búfalo, atraídos por sus inmensas playas y la exuberancia del Amazonas, pero sobre todo por la tranquilidad que se vive en sus calles. No es extraño ver paseando por sus calles búfalos y caballos sueltos como si fueran unos vecinos más de la pequeña ciudad amazónica. Aquí el reloj es un instrumento inútil. El tiempo en Soure no vale absolutamente nada porque es lo que a todo el mundo le sobra. El Seminario Menor San José, situado junto a la Catedral de Marajó, comenzó a funcionar en los años 60 del siglo pasado. Los seminaristas estudian en un colegio público de Soure y completan su educación sacerdotal aquí. Las edades de los 12 chicos que actualmente viven internos en el Seminario Menor van de los 15 a los 21. La mayoría de ellos viven en comunidades del interior, muy alejados de Soure. Algunos están a varios días de viaje. Es por eso que solo van a casa 2 veces al año, coincidiendo con las vacaciones escolares más largas.
El Seminario Menor San José es uno de los muchos proyectos financiados por los agustinos recoletos. Su objetivo es ofrecer una formación apropiada a los jóvenes marayoaras que sienten la llamada de Dios. Actualmente, la Orden de Agustinos Recoletos sigue financiando íntegramente la formación de las vocaciones nativas en los seminarios de la prelatura de Marayó. En 25 años, con relación a proyectos importantes para la misión, sean seminario mayor, seminario menor, sea barcos misioneros para las parroquias, carros necesarios dentro del ámbito de la ciudad, Dios ha sido muy generoso. El obispo de Marayó es uno de los últimos mecanógrafos en activo. Esta vieja máquina de escribir es una de sus pocas posesiones. Hace 25 años no había ordenadores. En Soure ni siquiera tenían luz eléctrica. Ahora los tiempos han cambiado y en la sede episcopal hay luz y computadoras. Pero los médicos le han desaconsejado el uso de pantallas luminosas debido al glaucoma que tiene en los ojos. Monseñor Azcona es conocido en toda la prelatura como Don José. El pasado mes de abril celebró sus bodas de plata como obispo de Marayó. Don José vive la pobreza con una naturalidad poco habitual en un obispo. Dentro de 3 años cumplirá la edad canónica para retirarse. Entonces nombrarán otro obispo. Su preocupación es dejarle algo de dinero ahorrado para que pueda mantener la prelatura. Una empresa nada fácil. La sobrevivencia económica de una iglesia particular como la nuestra es un verdadero milagro. El obispo es el primero que se levanta en Soure. Todos los días antes de las 5 de la mañana, abre las puertas de la catedral por si alguien quiere acompañarle en el rezo. Don José es un navarro de 72 años. Muy joven entró en el seminario que los agustinos recoletos tenían en San Sebastián. En 1961 profesó en el monasterio granadino de Monachil. Completó sus estudios de teología moral en Roma, donde se ordenó sacerdote en 1965. Durante 5 años fue capellán de los emigrantes españoles en Alemania. En 1985 llegó como misionero a Marayó y 2 años después Juan Pablo II le nombró obispo. La oración es mi vida y procuro que mi vida sea oración. Y la oración es mi vida porque el sentido de la misma es Dios. Y es en la oración donde lo encuentro de un modo más directo y más inmediato. Y es mi vida porque en Dios está también mi pueblo, está el pueblo de Dios, que entra en comunión conmigo y con el mismo Dios en el momento en que me arrodillo, alabo a mi Dios, le pido. Por tanto, yo no tendría sentido, mi existencia sería inútil si la oración no fuese mi vida. Acompañamos a Monseñor Azcona en una de sus visitas pastorales. Para ello tendremos que coger 3 barcos y navegar por el Amazonas durante los 2 próximos días. La primera etapa nos lleva desde el puerto de Camará hasta Belén, capital del estado de Pará. La travesía dura 3 horas, pero no es raro que tarde 4 y hasta 5. Estamos remontando el río y dejando la desembocadura del Amazonas a popa. Tanto el narcotráfico como el tráfico humano aprovecha esa puerta abierta para realizar todos los desmanes y todos los crímenes
posibles. Tenemos noticias de que entran también armas. En concreto sabemos de una ruta que, naciendo en Ámsterdam, de venta de armas, mercado de armas, entra por este delta del Amazonas. La principal preocupación del obispo es que su gente tenga para comer. Parece increíble que viviendo en el Amazonas la gente pase hambre y hasta sed. La falta de agua potable y la escasez de pescado se han convertido en dos graves problemas amazónicos. Una paradoja. El beato Juan Pablo II, en uno de sus últimos encuentros con Monseñor Azcona, calificaba la pesca predatoria en Marajó como un pecado contra Dios, contra los hombres y contra la naturaleza. Por 1 kilo de camarones, por 1 kilo de gambas, se desperdician 7 u 8 kilos de pescado excelente, según estudios de la Universidad Federal del Pará. Cuando recogen las redes con las gambas y el resto del pescado, al hacer la selección, quedándose únicamente con las gambas, el resto del pescado lo lanzan nuevamente para el río o para el mar ya, en la proximidad de la desembocadura, formándose bancos de pescado muerto, toneladas, verdaderas toneladas de carne de pescado muerta, podrida, con un fedor impresionante. La vida austera en la que conviven la pobreza radical y la oración constante hacen de Dom José un ejemplo de vida. Intento acercarme a ese Jesús que me trae todos los sufrimientos, toda la soledad, todo el abandono y toda la sed de justicia de este pueblo de Marajó. Y es en la oración donde yo deposito en las mismas llagas de Jesús los sufrimientos de este pueblo que Dios me ha encomendado. Belén do Pará es la capital del estado. Sus rascacielos no tienen nada que envidiar a los de otras ciudades más cinematográficas. Aquí viven 2 millones de personas. El estado de Pará, en la desembocadura del Amazonas, tiene una extensión equivalente a 2 Españas y media. Para ir de un extremo a otro de la isla de Marajó es necesario hacer escala en Belén. Al atardecer, el obispo vuelve a embarcar. El Bom Jesús tiene 3 pisos para albergar a sus 513 pasajeros. El viaje de Belén a Breves dura toda la noche. En principio son 11 horas, aunque no es raro que dure 14, como en esta ocasión. En los barcos, como en la vida, hay clases. El obispo viaja con el pueblo. En sus 27 años de misionero, jamás ha disfrutado de la cama, el aire acondicionado, la televisión y el baño completo que ofrecen los camarotes de este navío. Sus viajes en barco son un sacramento. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras están llenas de Dios. Quieren ser Dios mismo. Me siento libre para estar con el pueblo a mis anchas, como se dice, comprender los problemas de ellos, hasta durmiendo en la red próxima a los hermanos y a las hermanas. Me acuerdo siempre de Jesús, que se hizo hombre y puso su tienda. Nosotros la red la ponemos junto al pueblo. Viajo solo porque sería un lujo tener una persona a mi lado para acompañarme, para tomar notas. Creo que yo mismo puedo hacer lo que otro podría ayudarme a hacer. En 2009 el gobierno regional reconocía, con una encomienda al mérito, la lucha del obispo Agustino Recoleto contra la pedofilia y el tráfico de menores.
En 2011, el movimiento Derechos Humanos le concedía un premio por denunciar con valentía los casos de violación de los derechos humanos en relación con mujeres, niños y adolescentes. Mucha parte de mi tiempo de obispo está en los viajes, lo cual por una parte es positivo, tengo ocasión de estar con el pueblo, porque de lo contrario no tendría esa comunicación que es necesaria a un pastor. Y por otra, tengo tiempo también para estudiar un poco. Mi oración no es una oración disecada, no es una oración muerta, es una oración en la historia, sufrida y al mismo tiempo llena de esperanza de este pueblo de Marajó. A su llegada a Breves, un agustino recoleto le está esperando. La comunidad de religiosos vive muy cerca del puerto y como el obispo va ligero de equipaje, van caminando hasta la misión. Se trata de una escala muy corta. En unas horas sale el barco que le llevará a su destino. Los misioneros de Portel le han sacado un billete en lo que aquí se conoce como lancha rápida. Es un barco con menos capacidad que hace el mismo recorrido en la mitad de tiempo. Así podrá aprovechar al máximo el tiempo de su visita pastoral. Durante el trayecto, don José se sigue mostrando tal cual es, cercano con el pueblo y preocupado por las situaciones que viven los hombres y mujeres marayoaras. Los agustinos recoletos que atienden Portel han preparado la visita pastoral de Monseñor Azcona con entusiasmo. Las comunidades de base y los distintos grupos pastorales se han contagiado de este espíritu de fiesta. Los abrazos y las muestras de afecto se suceden en una procesión improvisada que lleva en volandas al obispo desde el puerto hasta la iglesia matriz. Aquí, esta tarde, como ocasión da miña visita pastoral á parroquia Nosa Señora da Luz de Portel. Muito obrigado, de todo coração.
Una vez inaugurada oficialmente la visita pastoral, el obispo empieza con su apretada agenda. Acompañado por un grupo de representantes de la parroquia, acude al ayuntamiento para saludar a las autoridades locales. Pedro, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Y la primera dama también. Monseñor Azcona es siempre muy exigente con los políticos. Desde hace 2 años está denunciando la entrada del narcotráfico en las esferas del poder. Las estimaciones de los que conocen la política municipal calculan que en poco más de 5 años todos los alcaldes de Maralló serán designados por el narcotráfico. Don Pedro, alcalde de Portel, reconoce el importante papel que la Iglesia juega en el municipio. El barrio de Castañeira, a las afueras de Portel, es producto de una invasión. Aquí fueron llegando familias del interior en busca de un trabajo. La pobreza y la violencia son elementos comunes en la mayoría de estos asentamientos. Los agustinos recoletos han abierto una ludoteca con servicio de comedor en el que atienden a 144 niños del barrio. La llegada del obispo es motivo de fiesta en el centro social. Las madres de los pequeños también han venido para agradecer la ayuda que reciben de la Iglesia. El programa del obispo durante la visita pastoral es agotador. Esta noche preside la Eucaristía en la comunidad urbana de San Miguel Arcángel. Junto a él concelebra otro agustino recoleto. La prelatura, con una extensión como la de Portugal, solo cuenta con 7 curas diocesanos y 9 agustinos recoletos. En total, 16 sacerdotes para atender 9 parroquias y más de 500 comunidades eclesiales de base. Los obreros son muy pocos y la mies abundantísima. Las distancias son enormes y los retos complicados. Aún así, don José cuenta con el apoyo de sus colaboradores. Amanece en el Amazonas. El espectáculo es asombroso. Pareciera que estuviéramos asistiendo al inicio de la creación. Como si hoy, otra vez, Dios volviera a separar la luz de las tinieblas. Sale el sol, ilumina el agua, nace la vida. Los seguidores de Jesús no temen a nada ni a nadie, ni amenazas, ni mafias, ni listas de muerte. Saben que el Señor siempre está de su lado. Saben que si algún día les quitan la vida por defender a su pueblo, el Dios de la justicia les resucitará. Y su testimonio iluminará con la misma fuerza que el sol de la mañana. Los misioneros han entregado su vida por amor. Y no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos.